hermanos, con tu valor, lo que deseamos es revolución, que el cielo sepa. Gloria a Dios. Aleluya, qué alegría estar en el lugar donde debemos estar. Este es el mejor lugar que decidimos al nomás levantarnos donde deberíamos de estar. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hoy le vamos a hablar sobre la fe necesaria para obtener la victoria en medio de la adversidad. Y el sueño de Dios para su vida y para la mía es que seamos bendecidos, que prosperemos en todo. Amén. En tal manera que nosotros podamos convertirnos en bendición de muchos, en bendición para otros. El profeta David dijo: mi copa se desborda de bendiciones. Dios es un Dios de sobreabundancia. Nosotros no tenemos a un Padre Celestial limitado. No tenemos a un Padre Celestial apocado. No tenemos a un Padre Celestial que nos da lo mínimo. Tenemos al Dios Todopoderoso como nuestro Padre Celestial, como el Eterno, como el Shaddai. Entonces, pero esa es la clave que nosotros debemos de practicar siempre. No podemos ir nosotros en los lugares, por el mundo, teniendo pensamientos de escasez, teniendo pensamientos limitados, teniendo pensamientos de pobreza, de insuficiencia, de dificultad, y esperar tener sobreabundancia en nuestra vida. Si usted se recuerda, la enseñanza de hace 2 domingos fue que la pobreza y la escasez están, ¿dónde nos decía el Señor que estaban? En la mente. Entonces, depende de nuestros pensamientos tener la sobreabundancia de Dios en nuestra vida. Si han estado bajo presión durante mucho tiempo, y quizás muchos los hemos estado en tiempos de dificultad, y hemos tenido esa dificultad para suplir las necesidades que se nos presentan en el día a día, es fácil que pueda desarrollarse una mentalidad limitada. Pero en MSHP somos mentalidad de reino. Amén. Somos hijos del Dios Altísimo y nuestra mente tiene que ser mente de reino. Y lo que hemos estado pasando por dificultades o lo que hemos pasado por problemas, sabemos y entendemos lo que el Señor nos está diciendo en esta mañana. Cuando se está en dificultades, cuando se está en problemas, sobre todo en las económicas, es fácil pensar: nunca saldré de esta situación, no tengo, no me alcanza, no lo puedo hacer, me es difícil. Y empezamos a desarrollar nosotros pensamientos de negatividad para nuestra vida y empezamos a declarar con nuestra boca lo contrario a lo que el Señor quiere para nosotros. Y probablemente hemos estado en una situación ahí, hemos estado en ese lugar de limitación, de escasez, pero no es el lugar donde el Señor quiere que nos quedemos. No es el lugar donde tenemos que quedarnos, sino que tenemos que accionar nuestra vida y dar esos pasos de fe para avanzar y llegar al lugar donde el Señor nos quiere tener y nos ha posicionado. Tenemos al Dios el Shaddai. Amén. Que es el Dios que es más que suficiente. No es el Dios de apenas tengo lo suficiente o lo necesario, o el Dios de simplemente: Señor, ayúdame a sobrevivir. Dice la palabra que es el Dios del más que suficiente. Entonces, eso significa que tenemos a un eterno que es el que desborda sobreabundancia. Amén. No tenemos un Dios empobrecido, no tenemos un Padre apocado. En Salmos 35, 27, 28. Amén. Los que trajeron Biblia lo vamos a buscar. Amén. Y dice la palabra: pero que se alegren y griten de alegría los que quieren verme victorioso. Que digan constantemente: el Señor es grande y le agrada el bienestar de su siervo. Amén.
debería ser un versículo rema en nuestra vida. Un versículo que lo deberíamos de declarar todos los días de nuestra vida. Repetir: Yahweh se deleita en mi bienestar, le agrada mi bienestar, porque eso nos va a ayudar a desarrollar esa mentalidad de abundancia, esa mentalidad de reino. Su vida está avanzando hacia lo que usted está constantemente pensando. Si usted piensa que lo va a lograr, lo va a lograr. Si usted piensa que está en victoria, está en victoria. Si usted piensa que todo lo puede en Cristo, todo lo va a poder. Pero tiene que desarrollar esa mentalidad y ese pensamiento. Pero si hay pensamientos de escasez, de insuficiencia, de dificultad, de poquedad, y siempre está pensando limitado, está avanzando hacia cosas equivocadas. Está avanzando hacia un propósito contrario al propósito de nuestro Padre para su vida. Entonces, el pensamiento constante en los hijos de Yahweh debería de ser de desbordar abundancia. Y cuando nosotros tengamos pensamientos de sobreabundancia, así será nuestra vida. Amén. Porque el Señor se complace en mi bienestar y se complace en su bienestar. Amén. Entonces, el pueblo de Israel había estado viviendo en esclavitud durante muchísimos años. Fueron casi más de 400 años que estuvo en esclavitud. Y en esa tierra, en Egipto, apenas tenían lo suficiente para vivir, para sobrevivir. Estaban viviendo en el día a día con poquedad, con escasez, con dificultad, esperando el día de su liberación. Yahweh los sacó de Egipto, los llevó por el desierto. Y en el desierto, nuestro Dios Todopoderoso les proveyó de todo lo que necesitaban. Pero el pueblo de Israel salió no con mente de reino, sino que siempre salió con mente de poquedad, con mente limitada. No desarrollaron esa mente de aquel que los había libertado, esa mente de aquel que había abierto el mar para que ellos pudieran pasar y lograr llegar al otro lado, ¿verdad? Sino que ellos sabían que tenían un Dios todopoderoso y que les proveía de lo que ellos necesitaban y que todo era suplido. Dice la palabra que no se enfermaron, que no cambiaron calzado, que su ropa no se envejeció, ¿verdad? Pero no pedían, no expectaban más allá, no anhelaban ni siquiera llegar a esa tierra que los estaba esperando, y por eso fue que era un pueblo desobediente. Y el periodo del pueblo de Israel en el desierto casi siempre se ha visto como un castigo, ¿verdad? Pero debemos de verlo desde otro enfoque. Debemos de verlo como una oportunidad que tuvo el pueblo para desarrollar su fe, para establecer su confianza en aquel que los había libertado. Y el Señor disciplinó al pueblo de Israel en el desierto, y la disciplina constituye parte del amor del Padre, del amor de Dios para con nosotros. Por eso es que debemos dejarnos disciplinar para que podamos alcanzar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Si no somos un pueblo disciplinado, si no somos un pueblo obediente, si no hacemos la perfecta voluntad del Padre, difícilmente vamos a ver esa sobreabundancia en nuestra vida. Porque para poder ver y disfrutar esas bendiciones, debemos de dejarnos disciplinar. Y las bendiciones generalmente vienen proporcionadas o amarradas a su fidelidad, a su perseverancia, y dependen de gran manera de la obediencia que tengamos. Amén. Entonces, el propósito de Yahweh es tratar con nuestra vida para que no nos quedemos en el desierto. Pero para salir de ese desierto debemos cambiar nuestra mentalidad. Amén. El plan de Dios tiene un propósito: prepararnos para las bendiciones que Él tiene para cada uno.
para lo grande de Dios, para la sobreabundancia de Dios, para lo sobrenatural que Él tiene para MSHP. Y cuando tenemos una mentalidad de reino, vemos las pruebas como la antesala de las bendiciones. Porque por su amor, por su bondad, recibimos provisión. No solo en medio de las pruebas, sino en todo tiempo. Y los que estamos aquí sabemos que nunca nos ha dejado el Señor. Que siempre su provisión oportuna ha estado en nuestra vida. Amén. Deuteronomio 8:2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Te acordarás de dónde te ha sacado Yahweh. ¿Se acordará usted de dónde le ha sacado? Yo me acuerdo de dónde el Señor me ha sacado. Y he podido ver la sobreabundancia del Padre en mi vida. Y he podido ver cómo a través de un proceso nos ha ido llevando a niveles y a dimensiones diferentes. No soy la misma de hace ni un año, ni 2, ni 5, ni 10, mucho menos desde el 94 que el Señor me llevó a encontrarme con mi amada pastora. No soy la misma, creo que no soy ni lo mínimo de lo que yo era en ese tiempo. El Señor nos va trabajando, nos va disciplinando, y a través de todo el proceso de aprendizaje que traen las dificultades y las pruebas, el Señor nos va llevando a un lugar más alto del que estábamos antes. Amén. Entonces, debemos de acordarnos de dónde el Señor nos sacó. Debemos de acordarnos que quizás estábamos en un lugar o una tierra con apenas lo suficiente para sobrevivir. Debemos de recordarnos que no nos sacó tampoco con las manos vacías. Y debemos de recordarnos que en medio del desierto, su mano siempre ha estado sosteniéndonos. Amén. Y debemos de acordarnos que su provisión siempre ha estado con nosotros. Amén. No debemos de olvidar la bondad del Shaddai, del que es más que suficiente para nuestra vida. Amén. Y acá en el pueblo la humillación no era un castigo, sino que era para educar, para disciplinar a su pueblo con amor de Padre. Amén. Así que cuando el Señor nos exhorte, nos llame la atención, nos exija, entendamos que es porque nos está disciplinando y nos está preparando para entrar a ese lugar y posicionarnos en el lugar donde Él nos quiere tener. Amén. Entonces, también para saber y entender cómo está nuestro corazón y nuestra actitud. Porque muchas veces las pruebas revelan lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Si nuestro corazón está lleno de la bondad de la palabra del Señor, nuestra actitud frente a la dificultad va a ser diferente a como si no lo tuviéramos a Él en nuestra vida. Y nos preparan para recibir esas bendiciones, porque en los momentos más difíciles que podamos estar pasando es cuando debemos de llevar una vida llena de una obediencia absoluta hacia Él. Es difícil en medio de la dificultad obedecer la palabra, porque muchas veces no vemos más allá de las circunstancias que nos están pasando, pero el Señor quiere que tengamos esa mentalidad de reino, de que podamos ver las cosas que no son como si fueran en nuestra vida y podamos ver materializadas las bendiciones de Dios, aunque no las veamos, pero sí ya en traer de lo intangible al mundo tangible todo lo que el Señor nos ha prometido. Amén. Y Deuteronomio 8:3 dice: y te humilló y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Amén. El pueblo de Israel aprendió a confiar en Dios y a depender de la provisión divina.
Cada día ellos tenían que creer que Dios iba a proveerles el pan, que Dios iba a proveerles lo que necesitaban para ese día. Y era una gran prueba, porque dice la palabra que si tomaban más de lo que tenían que tomar, se les arruinaba, se les podría, se les engusanaba. Entonces vivían con la provisión diaria, con la provisión del día a día. Y Dios les permitió, dice la palabra, experimentar el hambre. Pero en medio de esa prueba, su provisión siempre estuvo y estuvo de continuo. Entonces, y quizás muchas veces, en un momento determinado, no sabemos ni cómo nos la vamos a arreglar para lo que necesitemos, ¿verdad? No sabemos cómo vamos a hacer quizás el día de mañana o la próxima semana, y estamos pensando en situaciones que van más allá. Pero el Señor nos está diciendo, ¿de qué nos preocupamos? Él nos ha dicho que es la provisión y Él se encarga de nosotros día a día. Amén. Entonces, tenemos que aprender a confiar en Él, a confiar que tenemos un Dios proveedor, que es el Dios de la provisión. No a confiar en la provisión que está delante de nosotros, sino confiar en el Dios que nos da la provisión. Amén. Entonces, Israel estaba a la expectativa de ese día a día, de que Dios les iba a proveer lo suficiente para ese día. Pero no buscaban más allá, no buscaban nada adicional, sino que se quedaban esperando y expectando de que la provisión iba a llegar. Se conformaron a esperar nada más. Entonces, no buscaban más de Él. Sabían que tenían un Dios que les proveía, pero hasta ahí. Pero nosotros sabemos que tenemos un Dios que nos provee, pero que también es todopoderoso. Y que el Señor nos ha dicho que le pidamos y que Él nos va a dar. Amén. No podemos quedarnos conformes a la expectativa de que solo nos va a llegar lo suficiente, lo necesario. El Señor quiere bendecirnos mucho más allá, sobreabundantemente, ¿verdad? Y que Él se deleita en mi prosperidad, en mi bienestar. Amén. Y eso es lo que nosotros no debemos de perder de vista. Entonces, Él quiere que nosotros creamos y confiemos que estamos en camino hacia conquistar lo grande que Él tiene para nosotros. Y yo lo vuelvo a repetir, son 68 decretos. 68 decretos sobre MSHP, sobre usted, sobre mí, sobre su familia, sobre la mía. Son 68 decretos que desbordan la sobreabundancia del amor de Dios para nuestra vida. Entonces, depende si usted lo cree. Depende si usted se acciona, se activa, se levanta y camina hacia el cumplimiento de esos 68 decretos para su vida. Amén. Entonces, debemos de conquistar lo que el Señor ya entregó. Debemos de ir y alcanzarlo, pero para entrar y conquistar lo que Él nos ha dispuesto a entregarnos, debemos de caminar con fe. Amén. Debemos movernos hacia donde Él nos quiere llevar. Y todos los decretos que el Señor nos ha dado son tremendos, son de una bendición increíble, no son de poquedad. El Señor nos está levantando con poder en MSHP, pero tenemos que creerlo, tenemos que atesorarlo. Entonces, dificultades, pruebas que estamos pasando en nuestra vida, eso son temporadas, no son permanentes. No baje la expectativa de lo que usted espera en su Padre eterno, en su Padre celestial. Él tiene un lugar de abundancia de lo más que suficiente para usted, donde está fluyendo con provisión, no solamente una vez, sino que usted va a incrementar la abundancia constantemente en su vida. Entonces, la pobreza y la escasez están en la mente. Si usted se encuentra en una temporada, esto ya va a pasar. Es pasajero. Amén. Amén. No es permanente. Si usted está en un momento de limitación y escasez, no es el lugar donde Dios lo quiere tener. Usted está ahí, pero está pasando, está atravesando el proceso de este momento. Entonces, tenemos
que levantarnos y activarnos. No se atreva a quedarse en el lugar donde ahorita está detenido y limitado. El Señor no nos quiere tener ahí. El Señor quiere que nosotros alcancemos más allá y vayamos hacia la sobreabundancia que Él tiene. Porque el conformarse, el conformismo, no forma parte de la mente del reino. No debe de formar parte de la mente del Hijo de Dios el quedarse conforme, sino que no es la identidad. Nosotros tenemos identidad de reino, identidad de hijo de Dios. Y si usted es un hijo del Dios Altísimo, sin importar en este momento lo que está pasando, usted tiene que tener una mentalidad de abundancia, una mentalidad de avanzada, una mentalidad de conquista, una mentalidad de victoria y no de derrota. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguirnos recordando en el día a día: Dios se deleita en mi bendición, en mi bienestar. Amén. Entonces, no es conforme a lo que usted tiene, es conforme a lo que Yahweh tiene para bendecirlo. Es así como nosotros debemos de ver las circunstancias, no conforme a lo que veo en este momento que me está pasando, sino que tengo que verlo conforme a lo que Él ha prometido que voy a tener, a lo que Él ha prometido que me va a dar, a lo que Él me ha prometido de dónde yo voy a estar, en el lugar donde Él me va a tener. Ese tiene que ser nuestro pensamiento. El Shaddai significa más que suficiente. Y Él es nuestro Padre, Él es nuestro Shaddai, ¿verdad? Es el dueño de todo. Y también hace como 3 domingos veíamos que somos favorecidos y bendecidos. Amén. Y no se nos debe de olvidar lo que el Señor nos revela a través de nuestro apóstol, lo que el Señor nos revela acá en MSHD, porque es palabra viva, palabra que viene directamente de Él. Somos favorecidos y somos bendecidos en Él y por Él, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos? Un toque de este favor divino, un toque de este favor del Shaddai para sacarnos y que de repente nosotros podamos tener de apenas lo suficiente, tener más que suficiente, tener en sobreabundancia y colocarnos en ese lugar donde vivamos la sobreabundancia de Dios. ¿El Señor nos puede llevar más allá de lo predecible? Sí, ¿verdad? Podemos decir: no tengo, no me alcanza, no puedo, soy pobre, estoy quebrado, pero si usted piensa de esa manera, usted no va a ver más allá de lo predecible. Tenemos que ir a ver lo que el Señor tiene para nosotros. Tenemos que tener esa mentalidad de sobreabundancia, decir: no me voy a quedar en esta situación, sino que yo soy más que bendecido, yo soy próspero, me dirijo hacia el lugar que Yahweh tiene para mi vida, tiene para mi familia. Amén. Entonces, no hay nada de malo tampoco en tener solo lo necesario para sobrevivir, en tener lo suficiente para irla pasando, justo lo suficiente para pagar las deudas que tengo, las cuentas que están pendientes, pero eso no es lo mejor del Padre para usted, ni es el propósito del Padre para usted. Él nos ha dado soplo de su vida para que nosotros tomemos esa vida y nos activemos en Él. Él quiere que vayamos más allá. Dios quiere que nosotros establezcamos un nuevo estándar para nuestra familia, para nuestras generaciones. Amén. No podemos pensar que, bueno, es que como mi papá y mi mamá no tuvieron nada, yo nací en pobreza, porque la pobreza no está en lo que tengamos, está en la mente. Y nosotros tenemos que ir más allá y cambiar nuestras generaciones, cambiar la mentalidad de nuestras generaciones para que verdaderamente establezcamos en nuestra familia el reino de Dios conforme a su perfecta voluntad. Él es un Dios que desborda. Entonces, el plan que Él tiene es mucho más grande que nuestros planes. Nuestros planes son limitados comparados a los planes que Dios tiene para nuestra vida.
Y ese es el plan que debemos de buscar que se cumpla en nosotros. Debemos de buscar lo adicional para cumplir los sueños de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos tenemos sueños aquí? Yo tengo muchos sueños que todavía no se han cumplido, pero tenemos que buscar lo adicional de Dios en nosotros para que se cumplan esos sueños. Cuando los israelitas estaban en el desierto, se cansaron de comer lo mismo todos los días. Y le dijeron: Moisés, queremos comer carne. Y en Números 11:13 dice: ¿de dónde se supone que voy a conseguir carne para toda esta gente? Le dijo Moisés al Señor, ¿verdad? No dejan de quejarse conmigo diciendo: danos carne para comer. Entonces Moisés respondió al Señor: hay 600,000 soldados de infantería aquí conmigo, y aún así dices: yo les daré carne durante un mes entero. Aunque matáramos a todos nuestros rebaños y manada, ¿podría eso satisfacerlo? O si pescáramos todos los peces del mar, ¿alcanzaría? Entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿acaso mi brazo ha perdido su poder? Ahora verás mi palabra, ¿se cumple o no? Amén. O sea, le pidieron carne y el Señor, claro, estaba molesto por la desobediencia, la rebeldía del pueblo, pero aún el Señor les dice: les voy a dar carne, les voy a dar que coman un mes. Y Moisés todavía le dice: ni aunque matáramos todos los rebaños que tenemos aquí, va a alcanzar para que coman un mes. Pero no se ha cortado el brazo de Dios. Y es el mismo eterno que estuvo con Moisés, que estuvo con Israel, el que está con usted y conmigo. Amén. Y Yahweh tiene sus métodos para incrementar para usted todo aquello que nunca se ha imaginado. O sea, para Moisés quizás era difícil ver que iba a alimentar a más de 2 millones de personas, aún matando todo lo que tenían ahí, sus rebaños, su ganado. Ni siquiera para los 16,000 soldados que tenía ahí iba a alcanzar, le decía Moisés. Pero eso es porque no vemos con la mente del reino, ¿verdad? Y limitamos al Señor. ¿Qué hizo él? Simplemente cambió la dirección del viento e hizo que una parvada de codornices cayera en el campamento. Ni siquiera tuvo que levantarse el pueblo para ir a cazar o ir a buscarlas, sino que la provisión vino a ellos. Entonces, Dios sabe cómo va a traer su provisión y cómo va a traer la mía. Amén. Él va a cambiar estrategias, Él va a cambiar tiempos, Él va a cambiar vientos, Él va a cambiar todo lo que tenga que cambiar para traer la provisión a tu vida y a tu vida. Y dice la palabra, y esto de verdad ayer me impactaba, dice la palabra que nadie recogió menos de 50 canastas. Imagínese, o sea, ¿cuántas codornices podía? ¿Usted conoce las codornices? Bueno, son pequeñas. Que haya sido una canasta pequeña, y yo dije que fueran 10 codornices por canasta que se recogieran. O sea, imagínense que hubieran sido 10 y recogieron 50 canastas por persona, porque dice que cada uno recogió 50 canastas. Eran 500 codornices por persona. Que las hubieran recogido por familia, que haya sido el sacerdote del hogar el que salió a recogerla, ¿verdad? Vamos a dejar que el sacerdote del hogar es el que toma la acción y va y las recoge, sin contar los niños. ¿Cuántos dice la palabra que salieron, no que estaban en el desierto de Egipto? Dice en Éxodo 12:36. Esa noche el pueblo de Israel salió de Ramsés y emprendió viaje hacia Sucot. Eran unos 600,000 hombres, además de las mujeres y niños. Ahora, si multiplicamos 600,000, tomando solo los hombres que salieron, y los multiplicamos por 500 codornices, nos da 300 millones de codornices. O sea, imagínese la provisión que le llevó al pueblo de Israel. ¿Cuánto necesita usted? ¿Cuánto necesito yo?
y estamos limitando al Dios eterno, estamos limitando a El Shaddai cuando nos está diciendo si yo te estoy dando en sobreabundancia. Pero tenemos que tener esa mente de sobreabundancia y no limitar al Señor. Entonces, ahora, si ni que hubieran contado una codorniz por persona, porque iban a comer un mes entero, o sea, el Señor les estaba dando más allá de la sobreabundancia para satisfacer sus necesidades. Entonces, Yahweh tiene un lugar de abundancia para cada uno de nosotros y Él no está limitado por nuestras circunstancias. Lo que limita es lo que usted crea. Si usted cree que tenemos a un Dios, El Shaddai, que va más allá de la abundancia, de lo más que suficiente, eso es lo que vamos a tener en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, a partir de ahora, nosotros tenemos que tener una mentalidad de abundancia y pensar que tenemos más de lo suficiente, pero necesitamos ser fieles. En medio de la prueba, tenemos que tener fidelidad hacia nuestro Padre, tenemos que tener obediencia hacia Él para llegar a lo que Él nos ha prometido. Y no le estoy diciendo que quizás las cosas van a cambiar de la noche a la mañana, aunque para Dios todo es posible, ¿verdad? Y quizás van a haber esas temporadas de prueba, pero debemos de continuar siendo fieles a Él. Tenemos que seguir creyendo que lo que Él nos ha prometido se va a cumplir en nuestra vida. Tenemos que seguir honrando a nuestro Padre Eterno, agradeciendo en todo momento. Si usted se recuerda, aquí se nos habló hace 2 domingos que teníamos que ver lo bueno de la maldad, el lado bueno de la maldad. No ver que todo lo que nos pasa, solo la maldad, sino tomar el lado bueno de las circunstancias y de lo que nos está pasando. Entonces, Elohim nos está llevando a una tierra, Él nos ha prometido una tierra donde fluye leche y miel. Y Él nos está llevando a una tierra donde fluyen oportunidades, donde fluyen incrementos en las finanzas, porque es lo que hemos recibido en los decretos y en las promesas. Él nos está llevando a una tierra donde fluye incremento en los salarios, en los negocios, en las promociones. Él nos está promocionando a un nuevo nivel, a mayores dimensiones, a un lugar fértil, un lugar de sanidades físicas, un lugar de sanidades del alma, un lugar de restauración. O sea, creamos todo lo que el Señor nos ha prometido hacia donde Él nos lleva. Somos hijos del Dios Altísimo. Y eso es lo que nosotros debemos de reflejar en nuestro diario vivir al mundo, a los de afuera, ¿verdad? Reflejar su bondad, reflejar su bendición, reflejar su generosidad, su prosperidad en nuestra vida, su gozo, su fortaleza, su paz. Que todo aquel que nos vea y nos conozca, que todo aquel que nos mire, anhele tener lo que nosotros andamos portando. Tener esa mentalidad de reino. Pero si a nosotros nos ven y nos ven limitados, nos ven apocados, nos ven con una mentalidad de derrota, nadie va a querer estar donde estamos. Tenemos que reflejar que nosotros estamos en una tierra fértil, que aquí MSHT es un lugar donde fluye leche y miel, donde el Señor nos está llevando a ese fluir sobreabundante en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Entonces, no debemos de desenfocarnos de quién es nuestro proveedor. No veamos la provisión, sino veamos al Dios de nuestra provisión. Debemos de caminar con fe, dar esos pasos de fe en medio de la adversidad para alcanzar nuestra victoria. Y en 2 de Reyes 7, versículo del 3 al 9, se nos habla de 4 leprosos que habían a la entrada de la ciudad de Samaria, y que dijeron entre sí: ¿qué hacemos aquí sentados esperando la muerte? Porque la ciudad había sido sitiada por el rey de Siria para conquistarlos, y eso había permitido que llegara a la ciudad una hambruna tremenda, donde ya no se podía comprar alimento porque era escaso, los precios altísimos, y que incluso se había llegado al grado hasta
que algunas familias se habían comido a los niños y a sus hijos. O sea, era una situación tremenda, precaria. Pero sin embargo vemos aquí a 4 leprosos que están decidiendo qué hacer, ¿verdad? Si se quedaban sentados al entrar a la ciudad, iban a morir. Entonces ellos toman una decisión y dicen: pasemos al campamento sirio, si nos perdonan la vida viviremos, y si nos matan, de todas maneras vamos a morir. Así pues se levantaron al anochecer y se dirigieron al campamento sirio, pero cuando ya estuvieran cerca se dieron cuenta de que no había nadie. Y era que el Señor había hecho que el ejército sirio oyera ruido de carros de combate, de caballería y de un gran ejército. Los sirios pensaron entonces que el rey de Israel había contratado a los reyes hititas y a los reyes egipcios para que los atacaran. Pero se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas de campaña, sus caballos y sus asnos, y dejando el campamento tal como estaba para escapar con vida. Al llegar los leprosos a los alrededores del campamento, penetraron en una tienda y se pusieron a comer y beber. Se apoderaron de la plata, oro y ropa, y luego fueron y lo escondieron. Después volvieron y entraron en otra tienda y también de allí tomaron cosas y fueron a esconderlas. Pero luego dijeron entre sí: no estamos haciendo bien. Hoy es día de llevar buenas noticias y nosotros las estamos callando. Si esperamos hasta mañana, nos considerarán culpables. Es mejor que vayamos al palacio y demos aviso. Esta historia se sitúa históricamente en los tiempos del profeta Eliseo, cuando el rey de Siria, Ben-Hadad, había tomado la decisión, como les decía, de rodear y aislar la ciudad de Samaria, ¿verdad? Por lo que el hambre era tremenda, pero nadie se atrevía a dar esos pasos de fe, de ir y buscar fuera de la ciudad, de ir y buscar más allá. Y vemos a estos 4 leprosos, ¿verdad?, que nos muestran que cuando el Señor dispone todo a favor de aquel que quiere bendecir, pero que debemos accionarlo, vamos a encontrar la bendición de Él. Ellos, si se hubieran quedado asentados a las afueras de la ciudad, se hubieran muerto de hambre y toda la ciudad. Pero ellos decidieron accionarse e ir y entrar en el campamento del enemigo. Y su sorpresa fue que ya el Señor había dispuesto todo a su favor para que ellos entraran y encontraran la bendición y sobreabundante para ellos y para todo el pueblo de Samaria. Entonces, ¿se lamentaban esos 4 hombres de la situación que estaban pasando? Sí, pero en el de repente de Dios, que es lo que el Señor nos ha dicho, que vienen los de repente y están en los decretos también, se dieron cuenta que no estaban haciendo nada ellos para resolver su situación, sino que en el de repente de Dios tuvieron que tomar esa decisión de accionarse, levantarse y entrar en el campamento enemigo, y lograron salir hasta con botín de ahí, ¿verdad? Y claro, era una situación difícil y peligrosa, pero cuando Dios te termina a bendecirte, no importa la situación que estás pasando. En medio de esa situación, el Señor simplemente implementará estrategias para confundir al enemigo y que huya delante de ti. Amén. Eso es lo que hizo en el campamento sirio. El Señor implementó una estrategia que ellos escucharon: caballos, tropeles, estruendo, ruido, que creían que iban 2 reinos en contra de ellos y por eso salieron huyendo. Entonces, no importa la situación que estés teniendo, el enemigo huirá delante de ti. Amén. Y para aquellos también que se sienten que están sitiados y que no pueden salir, el Señor va a hacer huir aquello que te tiene sitiado en este momento. Amén. Y aquello que no te deja avanzar, aquello que no te deja conquistar, el Señor va a hacer retroceder todo eso. Toda hambruna en tu vida la va a hacer retroceder. Y llámese hambruna material, llámese hambruna
de salud, familiar, matrimonial, en la finanza, como se llama, el Señor la va a hacer retroceder en tu vida. Pero tenemos que tener esa mentalidad de sobreabundancia, esa mentalidad del reino. Amén. Entonces, todo lo que te esté atando, el Señor hoy en este día lo ha soltado. Amén. Y lo hace retroceder. Amén. Entonces, y aún dispuso que el pueblo saliera con botín, porque todos los sirios salieron huyendo y dejaron todos sus bienes. Y dice que los 4 leprosos tomaron para sí ropa, tomaron oro, tomaron plata. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, los egipcios le entregaban sus joyas, sus tesoros, el oro, la plata, y eso es lo que el Señor está haciendo con cada uno de nosotros. Cuando nosotros salimos de la prueba, salimos con provisión, no salimos con las manos vacías. Así será entregado todo lo que el enemigo te ha robado. Amén. Y mucho más allá si creemos en la sobreabundancia de El Shaddai. Pero cuando esa sobreabundancia llegue a tu vida, no te puedes quedar callado. Tienes que compartir la bondad y la generosidad de nuestro Abba. Los leprosos tenían todo el campamento para ellos 4. Y vieron que tenían algo bueno, algo grande para ellos, ¿verdad? Pero ellos mismos sabían que no se podían quedar solo ellos con esa bendición, sino que tenía que ser compartida y tenían que llevar esas buenas nuevas a quienes no sabían. Cuando el Señor nos bendice, nosotros tenemos que compartir las bendiciones de Dios con aquel que no los tiene. Compartir lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Compartir los cambios que el Señor ha hecho en nosotros, las transformaciones que ha hecho. Entonces, pero en medio de esa hambruna, en medio de esa dificultad que estaba pasando el pueblo de Samaria, Elohim había hablado al pueblo por medio de su profeta Eliseo. Y lo que Eliseo les había dicho es que al siguiente día los precios iban a bajar. O sea, no te desesperes. Dios tomó control ya, ¿verdad? Y que solo bastaban 24 horas para que se cumpliese la palabra profética de parte de Yahweh a través del profeta Eliseo. Amado, el Señor siempre llega a tiempo, siempre es oportuno, siempre está la palabra de bendición, de restauración, de liberación, de sanidad y en este caso de provisión, y la palabra se cumplió. Si usted lee toda la historia, de ahí habla que el príncipe, el mano derecha del rey de Samaria, llegó a buscar al varón de Dios, a Eliseo, y Eliseo le dijo que el día de mañana iban a bajar los precios, la harina se iba a comprar más baja, ¿verdad? Y no creyó el mano derecha del rey, ¿verdad? Y dudó de la palabra que Eliseo le estaba dando. Y le dice Eliseo que no iba a ver él, porque todavía duda, ni que se abrieran las ventanas de los cielos puede pasar eso. Se nos está dando una palabra y nadie dice, uy, pero ni que el Señor me mandara tal y tal cosa. Estamos dudando de la palabra que nos está dando el Señor. Y eso es lo que pasó con este hombre, con este príncipe, le llama la palabra. Y Eliseo le dijo que iba a pasar y que él no lo iba a ver, pero no lo iba a disfrutar. Dice la palabra que lo pusieron al entrar en la ciudad y los carros lo atropellaron cuando el pueblo iba hacia el campamento de Siria. Pero lo que me impacta a mí que hoy dio la palabra a Eliseo, al día siguiente el pueblo de Samaria estaba teniendo la sobreabundancia de Dios. Entonces la palabra del Señor siempre llega a tiempo. Y en 2 de Crónicas 2:20 dice, creed en Yahweh vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Cómo Dios cambió la situación? Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo Dios cambió la situación de su pueblo en Samaria? El pueblo vio y comió la provisión divina. El único que vio
y no pudo disfrutar de esa provisión fue ese príncipe incrédulo, negativo, arrogante y que era hombre de confianza del rey. Tenga cuidado cuando se le da una palabra de parte de Dios por medio de su profeta. Esa palabra trae cumplimiento. El negativismo y la incredulidad nos excluye de gozar las bendiciones divinas que están listas para nosotros. Dios tiene el poder de cambiar su situación, por muy difícil que sea. Él tiene un mejor mañana para su pueblo, para sus hijos, para nuestra familia, para nuestras empresas, para nuestra nación. Pero créalo, no dude, no ponga con incredulidad en duda lo que Dios ha lanzado para el MSHP a través de sus profetas. Son 68 decretos, palabra profética para usted. Créala, y si usted la cree, va a vivir y va a disfrutar, va a comer de esa sobreabundancia de Dios que ha sido derramada y que ha sido soltada sobre MSHP. Y para terminar, en Deuteronomio 1:11 dice que el Señor, Dios de sus antepasados, los multiplique 1000 veces más y los bendiga tal como lo prometió. Reciba esa multiplicación en todo lo que el Señor ha prometido para su vida y para la mía. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Uno de los decretos que el Padre dio al cierre del año es: declaro que cada palabra profética que cada uno de los profetas del presbiterio, mujer sabia y hombre de poder, ha soltado y están aún ahí, que usted no lo ha creído, desciende y arriba a la tierra en la vida de cada uno, desatando una transformación sobrenatural. Hay algo que Dios nos está pidiendo, y no solo es la obediencia, porque la obediencia viene acompañada de muchas cosas. Dios nos ha estado hablando mucho de todo lo que pasó. Entraron 62 y ¿cuántos salieron? ¿Cuántos? 400. ¿Cuántos? 400. No, ¿cuántos salieron? 2 millones. Nosotros estamos expectando que somos los valientes de la vida, que son como los 400 que dice el Padre. Pero en esta hora, antes de que el grupo comience, hay una alabanza que usted se va a poner de pie y la va a entonar. Después de que termine la alabanza, por favor le pido a María Elena Sosa se ponga acá. Rosana, por favor, se para acá. Rosana, párese acá. Después que usted entone esta alabanza, va a seguir el grupo. Pero hijo, ponga atención, porque cuando el Señor le trae a usted una alabanza, y esto usted la conoce, esta usted la conoce y tiene que vivirla. Hay algo que usted le tiene que dar al Rey. Amén. Mire, el domingo estábamos toda la congregación. Mira hoy lo que estamos. Si yo lo empiezo a contar, ¿cuántos habrán? ¿Habremos unos 65? Contando los niños. Y en el desayuno había más de 100 y pico. Tocó pedir extra porque algunos que no confirmaron llegar.
Dele volumen. Así como dijo Isaías. Dele volumen, hijo. Ven aquí, Dele Señor, yo volumen. oiré. Así te digo, Señor, envíame a mí. Me has llamado, me has escogido, me has llenado con tu amor. Siempre que poder llevar lo que por gracia he recibido a esos lugares necesitados que tu palabra aún no ha llegado. Dígale. Quiero ir, Señor, yo quiero ir a predicar el Evangelio. Yo quiero ir, Señor, yo quiero ir, llevar tu gloria. Cada uno somos portadores de su gloria, hijo. Donde tú te pares, eres portador de la gloria. El ambiente, el clima, la atmósfera tiene que cambiar cuando tú pises un lugar. Me has llenado con tu amor. Del Señor, tú me has sacado de lo vil y menospreciado.